La primera invitada, porque vamos a estar hablando de las modificaciones que se han introducido, digamos, en lo que tiene que ver con el nivel secundario. Sí. Estamos con Emilce Telesca, supervisora de la sección 13 de educación secundaria. Emilce, gracias por estar en FM Voz. No, ¿Qué por tal? favor, gracias a ustedes. Buenos Buen día. días. Bueno, se han dado a conocer hace unos días algunas modificaciones que tienen que ver con, bueno, por supuesto con el nivel secundario, en lo que tiene que ver con la evaluación que antes se hacía en forma trimestral, que ahora será cuatrimestral. Ese me parece que es uno de los más, por ahí, trascendentes o relevantes, pero bueno, la vamos a dejar a Emilce que nos cuente. Bien, sí, hace muy poquito está aprobada la nueva resolución, la resolución 558, que hace referencia al nuevo régimen académico que va al cual se va a trabajar a partir de ahora en educación secundaria. Esto se está trabajando hace ya 2 años, ¿sí? Se ha venido trabajando con los docentes, con los equipos directivos en cada una de las escuelas, en las jornadas. Y bueno, este año ya en las jornadas de febrero se les dio, digamos que el formato final, con aquellas aclaraciones y dudas desde los docentes y los equipos directivos. Y bueno, luego posteriormente obviamente nosotros como supervisores hemos estado participando en los distintos consejos y dando el cierre definitivo a lo que se estaba trabajando, ¿sí? Esta nueva resolución deroga varias de las anteriores y bueno, y abarca obviamente el aspecto del ingreso a primer año de los chicos egresados de séptimo. Modifica también asistencia y puntualidad, el régimen de asistencia y puntualidad, el régimen de convivencia, escolaridad protegida y, como vos decías, Ariel, el régimen de evaluación, promoción y acreditación. Bueno, contanos de cada uno de esos puntos cuáles son las modificaciones puntuales que se hacen. Bien, lo más relevante, bueno, en el aspecto del ingreso se han tomado algunos otros aspectos que tal vez no estaban detallados en los anteriores. No hay grandes modificaciones, sí, tal vez el orden en el cual se van a ir realizando estas inscripciones, ¿sí? Se prioriza obviamente en estos casos a los niños que están con certificado de discapacidad o con CUD. Siempre se los ha priorizado, pero bueno, ahora tienen un momento especial para ello con respecto al resto de los chicos, tanto de los hermanos, abanderados y escoltas. Se tiene muy en cuenta también esto de la cercanía, que tal vez antes no se tenía presente, entonces ahora, bueno, se tuvo presente el año pasado y ahora vuelve a aparecer esto de, en primera instancia, inscribirse aquellos que están a 1 kilómetro cercano a las distintas escuelas. También para privilegiar en algunos casos las zonas rurales que quedan apartados, sí, porque comúnmente tenemos estas creencias nuestros papás que si nuestros niños van a las escuelas del centro van a tener mejor educación que la que tengo a 5 cuadras de mi domicilio. Y eso con respecto a lo que es asistencia, no hay, lo que es ingreso. En lo que respecta a asistencia, continúa con el mismo régimen, o sea, hasta 20 inasistencias, el alumno sigue siendo regular en las instituciones, pasada estas inasistencias y salvo tenga justificaciones, se puede pedir una exención de 8 inasistencias más, entonces les permite al niño estar en vez de 20, 28, y no cumplidas o no justificadas estas inasistencias, el alumno pasa a ser condicional. ¿Sí? Se modifican algunas situaciones en el sentido que antes, por ejemplo, no estaba justificado aquellos alumnos que participaran en eventos de educación física, culturales, teatrales, en diferentes eventos en los cuales no se les
daba por justificada Claro. la inasistencia. En este caso sí, los chicos en intercambios culturales, así que bueno, eso es un beneficio, porque si pretendemos como educación formar integralmente a los adolescentes, también tenemos que permitirles que sus expresiones fuera de lo que corresponde a la escuela en su formación sean aprobadas también. Claro. Así que bueno, con respecto a eso, sería una de las modificaciones en cuanto a asistencia. La otra modificación es que no existía el cuarto de, por ejemplo, tardanza, ¿sí? Ahora aparece el cuarto de tardanza, o sea, si el 15 alumno... minutos. 10 minutos. 10 minutos. Si el alumno tiene una tardanza de 10 minutos, ¿sí? Aparece este nuevo término que tiene ¿Y un cada cuarto. cuántas tardanzas se convierte en una falta, digamos? En el cuarto, al convertirse, o sea, al tener la tardanza completa ya es una tardanza, ¿sí? A las 4 inasistencias de cuarto ya tiene una tardanza completa, ¿sí? Según sea, si es de un solo turno, la institución, y si es de 2 turnos va a tener media tardanza, ¿sí? Muy bien. O sea, si es doble turno. Bueno, el otro aspecto que tiene, bueno, continúa, digamos, en las tardanzas. Tenemos el cuarto, el medio, si son 30 minutos, y bueno, después, si llega más de media hora tarde, sería el ausente completo para el alumno. ¿Hay cambios también en el plano de sanciones? En el plano de sanciones no hay cambios tan rotundos, ¿sí? Lo que permite ahora a ver, ¿por qué? Porque la idea de la resolución de convivencia o de este nuevo anexo es acompañar al alumno, ¿sí? Que el alumno entienda de que ante una mala acción va a tener una sanción, pero también se va a priorizar esto de que si el alumno reconoce ese error, ¿sí? Va a tener un atenuante, que no significa que que no se le va a quitar lo que corresponde a la sanción, ¿sí? A la quita de puntos, pero sí de trabajar, porque esa es la idea. O sea, nosotros tenemos que formar, como lo dije recién, no ser restrictivos, ¿sí? Que el alumno o el otro entienda que es una mala actuación la que está realizando y que debe corregirla para poder vivir en sociedad, tanto dentro de la institución como fuera de la misma. Emilce, aprovecho para preguntarte cómo está el tema disciplinario en el nivel medio. Mira, ha cambiado muchísimo. Porque se viene siendo, me parece, cada vez más tolerante en este aspecto. No sé si más tolerante. Hay actuaciones que no, obviamente, hay límites innegociables que no se pueden tolerar, obviamente. Siempre la institución tiene que trabajar para que mejore, ¿sí? Gracias a Dios, lo mismo hablaba casi a principio de año con esto del UPD, que años atrás había sido conflictivo porque los chicos venían muy alcoholizados. Bueno, este año fue... UPD es el último primer día, ¿sí? El último primer día, perdón. Sí. Que nosotros ya abreviamos Claro. todo de acuerdo también a la lenguaje de denominación, secundaria. claro, denominación de los chicos, de los adolescentes. Este año, por lo menos en lo que respecta a las escuelas de sede, no tuvimos ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Se trabajó, bueno, desde el año pasado obviamente se trabajó muchísimo con los padres, acuerdos, el respeto. A principio de año, bueno, se volvió a trabajar en las distintas reuniones con los papás y recalcarles que es responsabilidad de ellos cómo ingresan los niños a las escuelas. Y en el caso de que nosotros observáramos que estaban en alguna situación que no corresponde al ingreso, pues iban a ser llamados para que los retire, obviamente. Además, hoy lo sanciona el código de contravenciones. De falta, sí. Es decir, si un niño menor llega alcoholizado al colegio, Exacto. le caben al padre padre sanciones una sanción importantes por el código. Sí. También eso hay que tener en cuenta. Bueno, también se ha trabajado con respecto al código contravencional en las escuelas. En una particularmente ha estado presente el juez de falta explicándole a los chicos, especialmente a los chicos de quinto, en qué
qué consiste este código y a tener en cuenta, obviamente, qué sanciones les caben ante las distintas actitudes y actividades que ellos realicen. Emilce, me parece que con respecto al tema cambios quedó pendiente el tema de evaluación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se pasa a cuatrimestre, es uno de los cambios, ¿no? Exactamente, sí, en lo que corresponde al calendario escolar, que fue una modificatoria la que apareció a mediados de marzo, la cual indica que cambiamos ese sistema que teníamos hasta el año pasado, que era trimestralmente, o sea, el ciclo lectivo dividido en 3 trimestres, ahora pasa a ser cuatrimestral y por ende modifica en algunos aspectos lo que hace a la evaluación o al proceso que lleva el alumno dentro del aula, ¿sí? ¿Esto es mejor? ¿Qué cambia? ¿Mejora el nivel educativo o es solo algo interno, digamos? Yo diría que sí, en el proceso va a modificar porque no va a estar tan cortado. Yo entendía que en el otro sistema teníamos muchos cortes que nos hacía perder días de clase. Me van a decir, bueno, son importantes, sí, son muy importantes. ¿Sí? Son muy importantes. Por trimestre en el anterior perdíamos alrededor de 5, 6, 7 días de clases efectivos, ¿sí? Porque preparación de las distintas evaluaciones, claro. La finalización del trimestre, las evaluaciones que corresponde, el revisar, ¿sí? Las evaluaciones, porque tenemos que entender que la evaluación no es algo que te doy una prueba escrita, la terminás, me la llevo, sacaste muy buena nota, sacaste mala nota y se termina. No, hay que revisarla. ¿Qué nos equivocamos? Porque le sirve al alumno y le sirve obviamente al docente para resignificar su clase. Entiendo que ahora por cuatrimestre no perdemos tantos días. No quiero decir que perdemos días, sino que no dejamos de atender a la situación áulica, ¿sí? Así que bueno, yo espero que sea bueno. Fue pedido principalmente por la mayoría de los docentes, no fue, digamos, un capricho desde la dirección. Esto no implica que los alumnos vayan a tener menos evaluaciones en el año, ¿no? No, inclusive tienen más evaluaciones. En el cuatrimestre tienen más evaluaciones, como mínimo son 6 evaluaciones más un integrador por cuatrimestre, claro. Como mínimo. Así yo lo que te consulto es porque, bueno, antes al ser en forma trimestral, obviamente el alumno iba, digamos, viendo y compensando si en el primer trimestre le iba mal, bueno, tenía un segundo trimestre para recuperar, si no le alcanzaba, un tercer trimestre para tratar de levantar las notas que le estaban faltando. En no tiene esas chances, son solo 2. El anterior era, como vos decís, más especulativo. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chicos inclusive a principio de año lo decían, porque estaban nerviosos al no conocer cuál iba a ser el nuevo sistema de evaluación, y ellos mismos reconocían, ¿sí? Esto de que en el anterior por trimestre nosotros nos poníamos las pilas en los 2 primeros y en el último nos abandonábamos. Total, ya sabíamos que alcanzábamos al 21 y que ya teníamos el año aprobado, ¿sí? En no, o sea, va a ser cuatrimestralmente, claro. O sea, por mitad a mitad, para ver si alcanzamos a fin de año la aprobación del ciclo. Emilce, le hago una consulta que va más allá del sistema educativo de San Rafael e incluso el de Mendoza, hablando de la incorporación de la tecnología al sistema, porque muchas veces se dice que los chicos, bueno, están recibiendo contenido del siglo pasado en una plena transformación tecnológica, sí, que vivimos todos los días. ¿Cómo estamos? No sé si quiere dar su opinión en Mendoza o en Argentina en ese aspecto. Mira, te voy a decir que a nivel Mendoza en sí es una de las provincias que está más adelantada en lo que corresponde al servicio educativo, ¿sí? Tanto desde el ordenamiento jurisdiccional y en el avance en cuanto a las mejoras en la calidad educativa, ¿sí? Es una de las provincias que está con grandes avances en este sentido, y bueno, la mayoría de yo te diría, bueno, en Mendoza comenzamos
yo siendo docente, obviamente, en el 2008 ya comenzamos con las capacitaciones en cuanto a las nuevas tecnologías, o cuando aparecen las nuevas, netbooks que se entregaban a las distintas instituciones. Las capacitaciones nosotros las podíamos tener ante profesionales, ya sea tanto de Mendoza como de San Rafael, y o a nivel nacional por los distintos programas que estaban incluidos. Así que si vamos a adelantos tecnológicos, estamos capacitados, ¿sí? ¿Tenemos un inconveniente? Sí, tenemos un inconveniente. ¿Por qué? Porque hubo un momento en los cuales se entregaron dispositivos o elementos digitales a los alumnos, y bueno, ya no los tenemos. Entonces, ¿se los llevan los alumnos? Sí. Claro, porque si se lo entregaban en primer año, una vez que finalizaban en quinto, eran sus máquinas y se las llevaban a sus hogares. Estamos hablando de las notebooks. Las netbooks, Conectar Igualdad, ¿no? Ahora cambió de nombre. Exactamente, sí, de políticas digitales, sí. Ahora. Que bueno, ahora en las escuelas vamos a recibir carros tecnológicos, ¿sí? Vamos a una cantidad, pero van a ser carros no como antes, que cada uno tenía su máquina. Pero bueno, existen los celulares, ¿sí? Que es una herramienta en la cual se utilizan también a nivel educativo. ¿Se los deja a los alumnos usar el celular o cómo se maneja eso? Siempre y cuando sea una herramienta educativa, ¿sí? Todos sabemos que desde lo que corresponde a convivencia o normativa, el celular no se permite en la institución ni se responsabiliza a la institución de pérdida alguna, ¿sí? Pero ante estas faltantes, y como vos lo dijiste recién, como vos me preguntabas si estamos tecnológicamente, bueno, los docentes, hay muchísimos docentes que trabajan con estas herramientas, entonces utilizamos los celulares y están permitidos en el momento en que el docente dice, bueno chicos, la semana que viene o mañana o la próxima clase vamos a hacer un recorrido por Google, por los distintos herramientas o páginas, entonces vamos a necesitar de este. Pero sí, en ese sentido, te repito, Mendoza está muy avanzado en cuanto a el trabajo educativo con respecto a otras Te hago una provincias. consulta respecto de algo que mencionabas recién también, como otro de los puntos que tiene que ver con la escolaridad protegida. ¿Qué cambios hay en este aspecto? En escolaridad protegida está más, digamos que puede ser que esté más regulada, ¿sí? Se nos presentan algunas contras porque no vamos a tener tantos recursos. Siempre hemos trabajado escolaridad protegida con el plan de mejora institucional, con recursos de la nación. Ahora se establece que esta escolaridad, el alumno debe de permanecer sí o sí en el aula, salvo algunas excepciones, nada más. Pero y debe estar regulado o el proyecto debe estar institucionalizado y formulado desde el equipo directivo, el servicio de orientación y los docentes que van a intervenir con ese alumno que está en escolaridad protegida. El alumno que está en escolaridad protegida es aquel que venció sus inasistencias, ¿sí? Aquel que tiene 29 inasistencias es el que pasa a escolaridades protegidas, igual que aquel que ha tenido inconvenientes desde la convivencia, la quita de puntos de convivencia. Y entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el mecanismo? Suponiendo que el alumno quede en esas condiciones, cumplió su cantidad de ausencias, entra en escolaridad protegida, ¿cómo se aplica el sistema? El sistema, al entrar el alumno en escolaridad protegida, el sistema lo va a acompañar desde las particularidades del alumno, ¿sí? Si su problemática ha sido inasistencias, ¿sí? Debe de continuar obviamente en el grupo clase común y o si no la escuela arbitrará los medios para poder seguir acompañándolo, que puede ser otra de las alternativas, el trabajo virtual, ¿sí? Las aulas virtuales. En las aulas virtuales, exactamente. Por eso hay que atender a la situación que el alumno presente, ¿sí? Igual que el alumno de convivencia. Vamos a tener estas escolaridades protegidas, van a estar diferenciadas en estos que
teniendo en cuenta la problemática, sí, se modifica también su situación ante la institución, o va a seguir siendo un alumno regular o pasa a ser un alumno condicional, que implica algunas otras situaciones a tener en cuenta, sobre todo por los papás, ¿sí? Esto de que ya la promoción es un poco más dificultosa que el resto, ¿sí? Por eso con esto del cuatrimestre o sea, lo que enfocamos es el proceso, el seguimiento en el proceso del alumno, y ese proceso, más allá que sea ante el docente, es la asistencia, ¿sí? Entonces, el asistir a clases, el aprender y el tener esa trayectoria continua va a favorecer, obviamente, en su cursado y en su aprobación. De mi parte, la última pregunta de Emilce: ¿cómo estamos en San Rafael con el tema bullying? ¿Es una situación que se presenta, no sé, semanalmente, mensualmente? ¿Cómo es este conflicto en nuestro departamento? Se presentan situaciones de bullying, sí se presentan, no muy fuertes, ¿sí? Ni con características como hemos escuchado en otros sectores del país o fuera del mismo. Que terminan incluso en suicidio, por ejemplo. Exactamente. Las escuelas trabajan, te diría que es uno de los proyectos que aparece en todos los PEI de las instituciones, ¿sí? El primero es el taller de bullying, ¿sí? Se trabaja muchísimo, no te digo que no aparece o que no hay, ¿sí? Se trabaja muchísimo en las instituciones, en algunas puede que esté más marcado que en otras, pero bueno, es un trabajo de hormiguita que se hace desde el servicio de orientación. ¿Se da más en escuelas del centro, rurales? ¿Cómo es? Se da más en escuelas del centro. Se da más en escuelas del centro porque la recepción en las escuelas del centro, podemos llegar a tener en algunas escuelas alumnos de 45 escuelas diferentes de todo el departamento. O sea, la diversidad es muchísima, pero bueno, se trabaja muy denodadamente en ese sentido. O sea, todos somos iguales y bueno, y a partir de eso tenemos que comprender, tolerar y aceptar al otro tal como es. Pero bueno, es un trabajo de hormiguita, como les dije recién. Una última consulta, Emilce, desde tu trabajo como supervisora, ¿cuál crees que pueden ser los temas pendientes de resolver en lo que tiene que ver con escolaridad media? Hay algunos aspectos en los cuales hemos estado trabajando el día jueves, tuvimos un consejo supervisivo, que hay algunos aspectos propios de la resolución que tenemos que digamos, pulir, ¿sí? Detallar, que bueno, ya se nos ha comprometido a la participación en las distintas circulares aclaratorias, ¿sí? Así que bueno, en eso sería lo principal y el pedido, sí, y formal, y que me parecería lo más correcto, es la realización de una pronta jornada para poder trabajarlos con los docentes principalmente, con los alumnos y con los padres, porque como en todo sistema, ¿sí? Si no está el acompañamiento de las partes esenciales, como en este caso en educación, de la familia, claro, ¿sí? Todo el trabajo, todo lo que uno pretenda realizar en pos de, ¿sí? Que sea beneficioso, si no tenemos el acompañamiento de los padres, o sea, más allá de estas modificaciones, tanto en asistencia, en convivencia y en la propia evaluación, si yo, papá, no me interiorizo, no acompaño a la institución, no vamos a lograr resultados positivos. Obviamente se están acercando de a poquito, tenemos mayores participaciones, pero bueno, necesitamos más. Yo lo inmediato es el trabajo con los papás en cuanto a esta nueva resolución, y seguir insistiendo obviamente en todo lo que se trabaja comúnmente dentro de la misma, que sobre todo es esto de convivencia y en el trabajo áulico, ¿sí? El trabajo con el docente, también en algunos aspectos no nos tenemos que posesionar en un lugar, seguro, o empoderar en un lugar de autoridad y olvidarnos de que el aprendizaje se da cotidianamente y con el otro. Así que bueno, ese es ha sido el objetivo y sigue siendo la prioridad en cada uno de
de los proyectos de sede, esto de, más allá del acompañamiento al equipo directivo, es la atención en sí del alumno y del docente, que no siempre sea el alumno solamente, sino que hay que entender atender al docente. Emilce, te agradecemos la visita y el diálogo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa, pasamos 2 minutos de las 11 de la mañana.